¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y aquí estamos de nuevo en su espacio Meditaciones. Hoy es sábado 21 de septiembre y celebramos la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que con inefable misericordia te dignaste elegir a San Mateo para convertirlo de publicano en apóstol, concédenos que, sostenidos por su ejemplo y su intercesión, te sigamos fielmente y vivamos siempre unidos a ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos la liturgia de la palabra con la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 7 y del 11 al 13. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz, porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu, como es también solo una la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros. Y esto para capacitar a los fieles, a fin de que desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 18. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Y el evangelio de hoy está tomado de Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, hoy es claro que el Evangelio nos conecta con la figura de San Mateo en directo. ¿Qué podemos decir de él? Según los datos históricos, de acuerdo con el obispo Papías del 125, el texto canónico de Mateo que tiene la Iglesia se deriva de tradiciones arameas asociadas a su nombre. Compuesto en el 85, el Evangelio está ordenado generalmente en una configuración alternada de narración y discurso, escrito para una audiencia mayormente judeocristiana. Este busca mostrar que el cristianismo es consistente con la tradición judía y una continuación de esta. La tradición afirma que Mateo predicó en Judea y en Etiopía,
donde fue martirizado. Simbolizado por el ser humano con alas, se menciona en el canon romano y es patrono de contadores y agentes de aduana. Y adivinen por qué. Porque era recaudador de impuestos, algo que lo colocaba a él en una posición bastante incómoda en medio de su gente, porque era el malquerido. Los romanos lo emplearon en eso, pero no lo querían, porque era judío, era hebreo. Y los hebreos, los judíos, tampoco lo querían, porque era un empleado del Imperio Romano. Entonces era como un traidor. De tal manera que de un lado y del otro lo veían mal. Mateo debió haberse acostumbrado a los malos tratos, a los insultos y a las miradas, digamos, amenazantes. Y esto, pues, de alguna manera lo hacían sentir insatisfecho. Es seguro que Mateo habría oído hablar de Jesús, pero digamos que él sabía que no tenía derecho, por así decirlo, a que Jesús se fijara en él o incluso acercarse a él. Y ni por asomo le pasó por la cabeza que él podría tener un encuentro con Jesucristo, con el Mesías, y menos tan cercano. Por eso el Evangelio de hoy nos debe llevar al apacible y tranquilo sentimiento, a esa seguridad de que Jesús está cerca de nosotros, no importa lo que hayamos hecho, no importa cómo nos mire la gente, no importa lo que hablen de ti o de mí. Jesús está cerca de nosotros porque, como le dijo a los demás fariseos que estaban criticándolo porque se sentaba a comer con lo que ellos llamaban gente pecadora y publicana, gente de mal vivir, gente despreciable, entre comillas, él dijo: no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Por qué? Porque los justos, digamos que ya estaban encaminados, o tal vez pensaban que estaban encaminados, ellos. Jesús vino a llamar a los pecadores, y entre ellos estamos tú y yo. Él vino para llamar lo que estaba perdido, y por eso muchos de nosotros nos sentimos agradecidos, porque Dios puso sus ojos sobre nosotros, que para muchos tal vez no valíamos nada. Pero Jesús vio la potencialidad que podía haber en nosotros, y no solo la apariencia, no solo lo que la gente miraba. La gente veía en Mateo simplemente un traidor, un vendepatria, alguien que no merecía la pena, alguien con un trabajo ofensivo, un trabajo miserable, alguien que le quitaba el dinero a los judíos para dárselo a los romanos, y alguien que se enriqueció a costa del dinero ajeno. Para nadie es un secreto que los recaudadores de impuestos pues se quedaban con una buena parte. Así que Mateo era rico, Mateo tenía bienes de fortuna, vivía bien, pero tenía el corazón vacío y algo le faltaba, y eso era lo que él andaba buscando. Por eso este evangelio nos puede llegar muy hondo cuando vemos el gesto que Jesús tuvo con él. Dice el texto de Mateo 9:9 que Jesús vio a un hombre llamado Mateo. No olvidemos este verbo, vio, porque la mirada de Jesús cambia una vida, cambia por completo. Ustedes pueden imaginarse a Mateo, que estaba acostumbrado a miradas ofensivas, lo miraban mal, con ira, con enojo, con rabia, con desamor. ¿Y cómo lo vería Jesús? Obviamente lo miró con amor, lo miró con ternura, lo miró con compasión, una mirada diferente a la de cualquier otra persona. Lo vio a la mesa de recaudador de impuestos, lo vio en donde estaba, ejerciendo su trabajo mal visto. Muchos de nosotros a veces decimos: es que no estoy listo, no estoy preparado, o tengo que prepararme para acercarme a Jesús. Y puede que sí tengas que prepararte para recibir los sacramentos, ciertamente. Pero para estar cerca de Dios, no es necesario que digas: no estoy listo. Basta con que digas sí al llamado que Dios te hace. Recuerda, Dios no llama a los capacitados, Dios capacita a los llamados. Ninguno de nosotros puede decir: estaba listo cuando el Señor me llamó. No, ninguno. Ninguno va a decir: estoy listo para la llamada de Dios, y mucho menos para la respuesta a una misión que Él me encomiende. Ninguno de nosotros. Luego Él nos capacitaría. Y Jesús vio en él la potencialidad. Lo vio sentado en la mesa de recaudador de impuestos, haciendo lo que siempre hacía. Jesús nos llama allí. No tienes que estar en una iglesia rezando de rodillas para que Jesús te llame.
Él te va a llamar donde estés, en la universidad, en el trabajo, en el supermercado, en la calle, manejando, en cualquier lugar. Dios te puede llamar y vas a sentir su llamado en cualquier sitio, en cualquier parte. Lo vio allí y le dijo, sígueme. Una sola palabra. Seguramente Mateo experimentó la cercanía de Dios, porque de algo estaba seguro él, era que Dios y él estaban muy lejos, y él no se atrevería ni siquiera a entrar al templo. Pero en aquel momento en el que Jesús le dice, sígueme, esa distancia se rompió. Ya Dios se hizo cercano a él. Y él no estuvo, digamos que, dándole largas y decir, no, Señor, dame tiempo, yo no estoy seguro de seguirte, yo soy un indigno, yo no puedo. Muchos de nosotros tal vez harían eso, pero Mateo no desperdició esa oportunidad. Hay oportunidades que solo se dan una vez en la vida y no se repiten. Y Mateo no estaba dispuesto a perder esta oportunidad. Dice que se levantó y lo siguió. Y de hecho dio una fiesta en su casa y de inmediato llamó a gente como él a que participaran de esa fiesta para invitarles a que, así como él siguió a Jesús, ellos también tuvieran la oportunidad de conocerle y de seguirle. Él nunca paró. Después de que conoció a Jesús, después de aquel llamado, jamás se detuvo de convocar gente a que conocieran a Jesús. De hecho, nos dejó un precioso evangelio, como vimos en el principio de esta meditación, con los datos que necesitábamos saber para convencer a los judíos de que el ser cristiano era la continuación de la religión judía. Pero no así lo vieron, no lo entendieron, pero nos dejó este precioso evangelio y todavía hoy sigue acercando a muchos pecadores, a muchos de nosotros, para que nos acerquemos a Jesús a través de las palabras de su evangelio. Él estaba allí sentado, muchos publicanos y pecadores estaban con él a la mesa, conocieron también a Jesús, mientras que los otros, los justos, los que pensaban que eran rectos e impecables, lo único que hacían era simplemente hablar mal de Jesús, criticarlo y no entendían su posición. ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Debe consolarnos mucho el saber que Jesús vino por ti y por mí, por los enfermos, por los pecadores, por los que necesitamos tener quien nos levante y quien nos saque del agujero en el que tal vez estamos metidos tú y yo. Pensemos en Jesús, en esa mirada llena de misericordia y de amor que rescató a este hombre de la miseria en la que él estaba, no miseria de dinero, miseria espiritual en la que vivía, en la tristeza, en la melancolía de ser el malquerido de todos. Y pensemos en eso, en cuánto nos ama el Señor y que no va a dejar de amarnos en ningún momento, porque Él lo que quiere es que nos salvemos y estemos definitivamente con Él. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.